Yo tengo mucho cariño a Víctor Márquez porque lo conozco hace muchos años y además me parece que su dirección del movimiento profesional universitario de la gloriosa UUCB, porque él es presidente de la PUC, ha sido acertada. Víctor inclusive ha tratado de heredarle a Rico el cargo, pero no hay manera de que aquellos culminen, como son las cosas en este país, donde el propio CNE es el impedimento para que se hagan elecciones y el gobierno siempre... Dígamelo del rector. Víctor, ¿cómo terminará eso? Porque ahora la rectora de 3 años ya va para ¿cuánto? Va para el doble del periodo. Sí. Y se puede quedar ahí toda la vida porque no le facilitan, no hay ninguna resolución del tribunal, de nadie para decidir el conflicto que está planteado ahí. Bueno, porque eso forma parte del mecanismo que utiliza el gobierno para crear problemas en el seno de las universidades y bueno, en el seno del país también, en todo el país, es un mecanismo de respeto permanente al texto constitucional, a los aspectos de carácter legal, al respeto a la academia. Es una forma que viene prosperando desde el año 2001, cuando la toma en la sala de sesiones del Consejo Universitario, ahí se inició la decisión de tomar el control de la Universidad Venezolana. Ahora, la universidad está siendo sometida no solo a los habituales problemas de presupuesto, que además en un país donde la inflación va para 3 dígitos, donde el dólar todos los días sube 100 bolos de un solo golpe, donde no hay repuestos, donde no hay nada, porque el desabastecimiento es muy grande, la inflación es la mayor calamidad del mundo, más la inseguridad, y para de contar los problemas de huecos, agua, luz, etcétera. En un país como este, evidentemente, pues la universidad y el presupuesto son un problema clásico, básico. Pero ahí, en la universidad, me parece que ahora hay que agregarle, tomaron los cupos, los que la OCSU recomendaba o movía, ahora no, lo agarraron ellos para hacer una especie de acaso, de dárselo a los que a ellos les interesa. Entonces, como ya no tengo plata, ahora te doy cupo en la universidad, bajo unos argumentos un poco exóticos, ¿no? Que los pobres, porque ellos siempre utilizan los pobres para fregar a los demás. Es correcto. Pero además tienen la última precisión que tú me hacías, vamos a informárselo a la gente, que también hay una actitud de meter preso a los dirigentes de las federaciones por desacato, porque el gobierno pareciera que está incentivando el conflicto para degollar todo el que se le meta por medio allí, porque al final de cuentas, como no hay cómo resolverlo, pues entonces lo meto en la estrategia electoral y digo que se trata de una crisis, que el imperio, que la burguesía, el imperialismo, las transnacionales, que la CIA que están detrás de Diosdado, entonces la universidad, qué sé yo. ¿Cómo lo ves tú? Fíjate, yo tengo la impresión de que aquí hay un intento de crear un ambiente para suspender las parlamentarias. El gobierno está contra la pared y está buscando de alguna manera un estallido de carácter social donde ellos vuelvan a crear un ambiente que favorezca la conflictividad como una manera de encontrar un justificativo para suspender las elecciones. Es decir, por un lado invitan a las dirigencias gremiales y sindicales a presentar un proyecto de contrato colectivo. Se ponen de acuerdo todas, algunas de ellas progubernamentales, obligadas por la circunstancia de que el resto presionaron, y luego que se produce la entrega de la contratación colectiva, entonces el mismo gobierno, a través del Ministerio del Trabajo y a través de estas organizaciones gremiales, boicotea la discusión de la contratación colectiva, lo cual crea un conflicto entre las propias organizaciones sindicales, pero donde el gobierno tiende a aparecer como que ese problema no es mío, ese es el problema de las organizaciones sindicales. Cuando el Ministerio del Trabajo aceptó la disolución de 3 federaciones para crear una de manera ilegal, porque para que esas 3 federaciones se disuelvan requieren un procedimiento que no se cumplió. Y al mismo tiempo, quienes estaban supuestamente o estaban en mora electoral y crearon la nueva federación no pueden formar parte de la directiva de la federación porque son los dirigentes que estaban en mora electoral. Entonces hay un juego macabro. Ahora se incorporó la citación por desacato del presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo, Jesús Villarreal, sobre un hecho que ocurrió en el año 2013. Es decir, están reabriendo expedientes del pasado para con esos expedientes además intimidar. Porque en el fondo, ¿qué es lo que están buscando? Bueno, si ahora llaman a Jesús y lo convocan por desacato y supongamos que producen una medida de detención, eso es una manera de intimidar a la dirigencia gremial. ¿Están diciendo a ti que voy por ti? Claro, porque ya fueron.
y también puede reaparecer la citación por desacato. Pero es que como saben que viene un conflicto a nivel de las universidades, es como decir, bueno, si ustedes nuevamente vuelven a convocar una paralización de actividades, nosotros vamos a meter preso. Es nuevamente una estrategia que busca la confrontación, que no busca la solución, porque hace tiempo que no les interesa la solución de los problemas universitarios, lo que les interesa es el control de la universidad y la destrucción de la universidad con las características que tiene de pluralidad y de libertad de pensamiento. Ajá, y sabiendo que eso viene por ahí, ¿qué van a hacer ustedes? Porque el lunes hubo paro, se paró todo el mundo y todo indica que el conflicto va derechito a paralización y a huelga y a situaciones conflictivas porque no hay respuesta. Bueno, fíjate, una de las cosas que hay que tener claro es que hay derechos que están establecidos en el texto constitucional, que es el derecho a huelga, ¿ok? No obstante, sabemos que este es un gobierno que respeta la Constitución a cada rato y de diferentes maneras. Creo que la FAPU tiene que analizar con mucho determinamiento las estrategias. Yo creo que hay que crearle problemas en la calle al gobierno. Yo no sé si la estrategia es el paro indefinido, a pesar de que lo que estamos recibiendo por parte de las bases profesorales es la convocatoria a un paro general indefinido. Hay que evaluarlo, pues yo por eso incluso convoqué a un grupo de gente de la universidad para discutir cuál es mi opinión y cuál es mi visión de hacia dónde nos quiere llevar el gobierno. Y vuelvo a repetirlo, siento que puede estar jugando a que la conflictividad universitaria, donde además el movimiento estudiantil va a participar en esta problemática, se convierta en el elemento que crea una situación de crisis general y de conflicto en el país, que luego les sirve a ellos de excusa para suspender las elecciones parlamentarias. Claro, el problema es que, fíjate, yo me acuerdo, ¿tú te acuerdas? Ustedes se deben acordar, el 11 de abril, que el gobierno ha convertido eso en una epopeya, pero uno haciendo memoria, ¿te acuerdas que Chávez en el momento en que la cosa se puso fea, llamó al Plan Ávila, ¿te acuerdas? Tiburón. Y resultó que cuando llamó al Plan Ávila, aquello no le funcionó porque todo estaba en medio del desastre que estaba ocurriendo. Él se sobrevaló, pensó que él tenía todo controlado y después la situación lo superó. Claro, después los que tumbaron a Chávez, ellos mismos lo devolvieron, los militares, porque se cayeron, entraron en un conflicto ahí de quién era el ministro y quién no, y el desbarajuste ese que ellos produjeron. Pero en todo caso, no creo que Maduro tenga la misma fuerza que Chávez, ni el país sea el mismo. Maduro, es obvio, por la situación de caos en que estamos viviendo, lo dicen las encuestas, tiene tiene menor respeto y menor popularidad y menor capacidad de mover, porque cada vez que ellos consiguen una manifestación chiquitica, llena de autobús y cosas, porque le cuesta, porque ha perdido la conexión con la gente porque el gobierno es muy malo. Yo no creo que Maduro pueda convocar al área educativa, que es una de las áreas más favoritos que hay, donde más líos se prenden rápido a un conflicto nacional y a punta de represión disolver aquello, porque se le puede convertir en un problema. Eso puede, los médicos, qué sé yo, los otros sectores que están en situaciones parecidas, terminar en una cosa que sabrá Dios dónde va a terminar, ¿no? Bueno, ellos cada vez que viene un conflicto, bueno, empieza con la argumentación de que está formando parte de la desestabilización de un gran plan golpista. El problema que tienen ahorita es que el proyecto de contratación colectiva está respaldado por organizaciones progubernamentales y organizaciones no progubernamentales. Es decir, que ese argumento se les cae porque estamos participando obreros, empleados, profesores, con posiciones políticas muy distintas y todos los elementos que conducen a esa unificación es el nivel de deterioro en la condición de vida que tienen todos los trabajadores. ¿Cuánto gana un profesor universitario? El que más gana 2 salarios mínimos. ¿Eso equivale a? Eso equivale a 15.000 bolívares. 15.000 bolívares. Siendo profesional. Y después de 25 años de carrera, con doctorado, con postdoctorado, ese es el monto. Y esa es lo que ha generado el deterioro en la condición de vida. ¿Y los empleados universitarios el promedio? Depende. Los profesionales pueden llegar a un nivel similar y a veces superior al de los profesores, pero luego tenemos a los empleados en general, porque son los profesionales, tenemos a los obreros que no llegan a un salario mínimo. Es decir, ahorita tenemos más o menos el 100% de los obreros, el 60% de los profesores y quizás la misma cantidad de los empleados que están por debajo del salario mínimo, cosa que es absolutamente carácter ilegal. Y eso realmente es una situación que crea un caldo de cultivo para una conflictividad muy alta, porque tú estás jugando con la sobrevivencia de las personas. Para ponerte un ejemplo, Kiko, un profesor instructor a tiempo completo gasta todo su salario en ir a trabajar. Es decir, ¿para qué trabaja? No trabaja para él, no está trabajando para su familia y su necesidad, está trabajando para la universidad, está financiando la educación venezolana.
porque el Estado te tiene que pagar no solo para que tú trabajes, sino para que tú puedas mantener a tu familia y satisfacer tus necesidades. No, a él se le va en el gasto de transporte y en el gasto de comida todo el dinero en la universidad. Por eso parte de la discusión que dimos en la última asamblea, que fue la del lunes, era reducir la carga académica, es decir, el tiempo de dedicación a la mitad. Esto lo vamos a planificar de manera tal de que una persona venga unos días y no venga otro, porque si tú lo haces venir a media carga todo el tiempo, están gastando la misma cantidad de dinero. Claro, la comidita y todo. Ajá, pero la situación universitaria, que siempre la universidad ha tenido presupuesto, solo que el país ahora está en una situación grave. Tú decías hace rato que la presión de las masas, del profesorado, es huelga, es a tirar un conflicto, pero tú decías que eso había que evaluarlo con crudeza, ver el problema estratégico que está planteado, porque el gobierno está dando señales que pareciera que el conflicto no lo asusta, sino que él está convocando también. Pareciera que le interesara. Sí, entonces si al gobierno le interesa por algo, ¿no? Exacto. Bueno, porque siente que le puede sacar beneficio político, le puede sacar beneficio electoral a la situación. Es el caso de yo lo llamo la expropiación de una atribución del Consejo Nacional de Universidades. Le expropiaron el derecho a la selección y la admisión de los estudiantes. ¿Y ahí no hay más pataleo? ¿Eso quedó así? Bueno, hay un pataleo, pero es un pataleo relativo. El Consejo Universitario aprobó el introducir acciones de carácter legal ante el CCJ, denunciando los elementos de inconstitucionalidad de la decisión del CNU. ¿Pero a dónde vamos ahí? Bueno, al 40 y no sé cuántas. Al mismo lugar que va a decidir que sí. Que nunca ha decidido en contra del gobierno nada. Entonces, ¿en qué situación nos vamos a encontrar? En que la universidad se acata la decisión del TCJ, y ahí viene la parte conflictiva, tendría que admitir a los estudiantes que seleccionó el CNU y qué hace con los estudiantes que seleccionó la prueba interna. Los va a incorporar también, entonces va a duplicar la población de ingresos. ¿Con qué? Con profesores que se están yendo, con profesores más pagados, sin material para la actividad de carácter docente, porque resulta que facultades como ciencia no tienen los insumos para trabajar. Bueno, entonces, ¿con qué vamos a trabajar? ¿En qué aula vamos a trabajar? ¿En qué condiciones? Es decir, todo esto lo que hace señalar es la intención del gobierno de crear conflicto, porque el gobierno sabe perfectamente cuál es la situación de la universidad. Pero la semana pasada, cuando ustedes convocaron la marcha, que fue detenida porque el ministro se acercó, habló con ustedes, es más, miembros de la EA fueron los que lo presentaron y wow, qué bien, y digamos, no era una actitud de conflicto, porque si el ministro va, no fue para eso. Pero ¿qué te hace pensar esta semana lo que ocurrió en Carabobo? Fíjate, la actitud del ministro forma parte de lo que en mi opinión es el juego del gobierno. El gobierno tiene una cara buena y una cara mala. Malo, un policía malo. Claro, ellos juegan roles. ¿Ok? El ministro viene y dice que va a conversar. Bueno, vamos primero a precisar qué es lo que vamos a conversar. La primera cosa es que nosotros estamos hartos de ofrecimientos. Nosotros no queremos ofrecimientos, nosotros queremos soluciones. No es que va a venir y decirle al movimiento estudiantil, sí, yo estoy muy preocupado por las becas y vamos a resolver el problema de las becas. No, resuélvame ya el problema de las becas. Yo estoy preocupado por el salario de los profesores, incrementa el salario. Porque nosotros en diciembre del año pasado se lo planteamos, le dijimos, mire, si quiere evitar la conflictividad en el ámbito universitario, produzca un incremento salarial inmediato. Y luego, cuando se discuta la contratación colectiva, bueno, ese incremento es imputable a esa contratación colectiva. No lo hizo. Entonces llegamos a un momento en el cual, cuando hablamos con él, no había profesores en el salario mínimo. En este momento, más de la mitad de los profesores están en salario mínimo. En el momento en que se produjo la conversación, el deterioro en el poder adquisitivo no era la naturaleza que tiene ahora. Es decir, son 5 meses en el cual se desataba la inflación y donde el dólar se disparó. Entonces la condición social de todos los trabajadores universitarios es terrible. Entonces uno dice, bueno, entonces pareciera que no están interesados en resolver. Lo que están interesados es dar la apariencia de solución, pero en el fondo lo que están es fomentando la conflictividad. Ahora, fíjate, el gobierno cuando construye viviendas, ellos en los 16 años han construido 400.000 viviendas, por ahí promedio. Dicen más, pero las cifras parecieran estar por ahí. Esa vivienda no es que hay unos sociólogos, unos visitadores sociales, un estudio de la pobreza en Venezuela y la necesidad, y entonces asignan las viviendas según la necesidad y la urgencia de la gente, sino que ellos agarran y entonces le dan unos generales, unos militantes de partido, hacen una lista, una cosa, y le dan al que sabe que te voy a una vivienda, pero para que votes por mí, te conviertas en militante, y si yo te mando, hay que marchar, porque no es gratis. Es gratis porque no tienes que pagarla, porque es dinero del Estado. Pero ellos le cobran a la gente ahí. No es del Estado de los venezolanos, que son los que generan la riqueza social. Que ellos se lo apropien es otra cosa y le hagan un uso inadecuado. Esos cupos, ok, ahora yo me agarro los cupos, entonces empiezo a meter militantes míos, gente mía,
que sacó del esquema bolivariano de educación, y gente, pero mira, yo estoy por la universidad, pero votas por mí, y con eso puedes alterar el resultado electoral, las autoridades, la federación de centros, o en todo caso tienen fuerza, ¿no? Bueno, eso forma parte de la estrategia. Es decir, hay que tener claro que el gobierno tiene una estrategia de toma de las instituciones. La única institución que no ha logrado destruir realmente es la iglesia y las universidades. ¿Ok? El resto del país está destruido. Han destruido todo el sistema productivo, han afectado la industria, han afectado el comercio, han afectado todo. La universidad, con todas sus dificultades, ha permanecido en pie. Por eso, esta estrategia de confrontar a estudiantes que fueron admitidos por ellos, con esa característica que tú dices, ya empezaron a hacerse los estudios de cuál es la composición de la población y aparecen, por ejemplo, gente graduada hace un bojote de años que ha tenido cupo en otras universidades, que no ha logrado rendir en esas universidades y lo mandan para la central. Bueno, y dígame por qué. Porque le dan privilegio a esta persona que ya ha tenido la posibilidad y no ha rendido y le quitan por encima a otra gente que sí puede. Independientemente de la condición socioeconómica, las universidades tienen programas que atienden la problemática de los estudiantes de bajos recursos, pero la atienden además con un programa que le permita una prosecución adecuada. Estos no, estos quieren meter gente sin saber cuáles son las capacidades que tienen para la actividad universitaria. Y la otra cosa, Kiko, en ningún país del mundo todo el mundo va para la universidad. Yo, por ejemplo, pudiera no tener la capacidad, o no tengo capacidad para ser un gran pelotero. Ahora yo me puedo empeñar en ser pelotero sin tener la capacidad. O ser un buen futbolista, no tengo la capacidad de ser futbolista. La declaración del ministro que dijo que todo el mundo debería ganar igual, que el obrero y el profesional ambos trabajaban, y que la subvaloración sobre lo que es un trabajo de uno y de otro va a acabar y que todo el mundo tiene que ganar igual. Bueno, el problema es la forma como ellos conciben el trabajo y como conciben la capacitación. Hubo una respuesta muy buena de un profesor universitario que dijo, bueno, yo no tengo ningún problema en realizar el trabajo de ese obrero que se dedica a la limpieza, que es un trabajo necesario, porque efectivamente si hay insanidad, eso favorece la enfermedad, ¿ok? Eso está bien. Bueno, yo quisiera ver ese mismo obrero haciendo el trabajo que hago yo, que es el trabajo de operar y atender a un paciente. ¿Qué va a ocurrir con el paciente? Bueno, porque no es un problema de la valoración, es un problema de que uno está capacitado para una cosa y otra persona está capacitada para otra, implica una preparación. No, habría que preguntarse, fíjate, ¿por qué en PDVSA el jefe de PDVSA no gana igual que el barrendero? Si eso es verdad, ¿no? ¿Por qué yo no aplico eso ahí? Fíjate, hubo un planteamiento del ministro Fernández en el cual él algo así como que se sentía muy orgulloso de haber disminuido la proporción entre el que ganaba menos y el que ganaba más. Es decir, su objetivo es no que este suba, sino que este baje para que se peguen más. ¿Ok? Bueno, eso no es una visión y nos explica por qué el país está como está. Porque una gente que dirige un país y piensa que la gente preparada hay que bajarle el salario, hay que colocarlo en pésimas condiciones de vida, lo que está destruyendo el país. No está haciendo otra cosa. Bueno, Víctor, vamos a estar pendientes del conflicto de los profesores universitarios, de la comunidad universitaria por el problema presupuestario, porque creo que eso va a tener secuela, entonces que está evaluando todos los días. Va a ser largo. Así que, bueno, tú estuviste el viernes en el canal, estás hoy, y a lo mejor Tita la vive aquí. Bueno, esperemos que Dado los problemas de comunicación que hay, porque como no hay medios que digan lo que pasa, porque todo el mundo está temeroso que el gobierno le quite la concesión o los mande a cerrar, pues entonces, o nos mande preso. Bienvenido, pues. Siga con vertvnoticias.com.